Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue con el video de esta semana? Espero que hayan hecho su actividad, que estén súper bien en sus casas, que se estén cuidando. Y hoy les voy a hacer la segunda clase de la semana de números complejos. La clase pasada hicimos números imaginarios, donde recordarles que la unidad imaginaria corresponde a la raíz de -1. También vimos las potencias de i, que ustedes pueden saber el valor de una potencia al dividir por 4 y el resto de la división les va a indicar cuál es el valor de la potencia. Ahora vamos a comenzar directamente con los números complejos. El objetivo de esta clase es reconocer los números complejos y sus partes y algunas de sus propiedades, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que saber es que el conjunto de los números complejos es el que nos va a englobar a todos los otros conjuntos que ya conocemos, como lo son los números naturales, los números enteros, los números racionales, irracionales, los reales, los imaginarios. Los complejos incluyen todos los demás conjuntos dentro de él. Comenzamos entonces con números complejos. Un número complejo se define como z igual a más bi, ¿ya? ¿Qué es lo que son esas letras? Bueno, esas letras indican que z es el número complejo, a va a corresponder a la parte real y la parte real se escribe como re z, ¿ya? Ahí aparece claramente cómo ustedes tienen que escribir la parte real. La parte real siempre va a ser un número real, por eso se llama parte real. Un número cualquiera, ¿ya? Un número real puede ser un número negativo, un número positivo, una fracción, un decimal, ¿ya? Así que A siempre va a ser un número solito. B corresponde a la parte imaginaria, que va a ser también un número, pero esta parte imaginaria va a ir acompañada siempre de i, que es nuestra unidad imaginaria, ¿ya? Entonces, A, la primera parte de z, la que está solita, el número solito va a corresponder a la parte real, y B, el número que va acompañado de i, va a ser nuestra parte imaginaria, ¿ya? Son dos partes. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. El primer ejemplo es z, 2 más 3i, donde la parte real de este número complejo es 2. ¿Por qué? Porque dijimos que la parte real corresponde a, o sea, el número que está solito, que es 2. Y nuestra parte imaginaria, que es im, sería 3. ¿Por qué? Porque es la que está acompañando al i, ¿ya? En el siguiente, si ustedes se fijan, ese está solito, es menos 4i. Quiere decir que no tiene parte real, entonces la parte real es 0. Cuando no tiene parte real, ustedes ponen de inmediato 0. Pero sí tiene parte imaginaria, porque es el que acompaña a i, el que está al ladito de i, es menos 4. Así que nuestra parte imaginaria es menos 4. El siguiente ejemplo, z igual a 6. Si ustedes se fijan, ahí no está nuestra parte imaginaria, porque no hay i. Entonces, la parte imaginaria, o im, sería 0, y la parte real es 6, porque está solito, ¿ya? Cuando no está el i, quiere decir que no hay parte imaginaria. Cuando está solito el i, quiere decir que no hay parte real. Y cuando están ambas, hay ambas, ¿ya? Ahí como aparecen los tres ejemplos. Tienen que anotar todo esto en sus cuadernos para la bitácora que vamos a ir siguiendo. Así que pausen el video, copian, anotan y siguen avanzando. Ya saben que cualquier duda en los comentarios yo se los voy a responder. Pasamos al plano complejo. El plano complejo, chiquillos, está formado igual que el plano real. Nosotros conocemos el plano real con dos ejes, el eje X y el eje Y, pero el plano complejo tenemos dos ejes, al igual que el plano real, pero estos ejes se llaman eje real y eje imaginario, donde el eje real va a corresponder al eje X en nuestro plano real y el imaginario al eje Y. Ahí anótenlo, por favor. Hay tres formas de representar un número complejo. Estas tres formas son conocidas como forma canónica o binómica, ¿ya? La forma canónica es como se los mostré al principio, donde tienen que copiar A más BI, ¿ya? A más BI, como aparece ahí. En cambio, la forma de par ordenado, ustedes tienen que eliminar el I y poner entre paréntesis como si fuese un par ordenado A, B. Es decir, el primer número, que está solito, con el segundo número que acompaña al I.
pero sin la i. Y la forma gráfica va a ser el vector que va a partir desde el origen hasta el punto A, B. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo. Aquí les va a quedar súper claro. Aquí les di un número complejo que es z igual a 2 más 3i. Y la forma canónica o binómica dijimos que era sacarle la z y poner completo el número, 2 más 3i. Tal como aparece ahí, como se lo estoy dando. En cambio, la forma de par ordenado, tenemos que eliminar el i y poner el primer término, que sería el 2, coma el segundo término, pero sin la i, que sería el 3. Y nuestra forma gráfica, como dijimos que el eje X va a corresponder al eje real, en este plano complejo, tenemos que X, en este caso, el real es 2, avanzamos 2 espacios en el eje X, digámoslo, y avanzamos 3 espacios en el eje imaginario, ¿ya? Entonces, el vector que se forma donde se juntan estos dos puntos es la forma gráfica. Espero que lo hayan comprendido, es súper fácil. Solo deben mirar el ejemplo para poder entenderlo mejor. Pasamos al conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo corresponde a cambiar el signo de la parte imaginaria. O sea, lo demás se mantiene, pero el signo de la parte imaginaria cambia. Y se escribe como z con una rayita arriba. Siempre que vean la z con una rayita arriba es porque les vamos a pedir el conjugado, ¿ya? Si ustedes tienen un número complejo, como les muestro acá en el ejemplo, el primero es 1 más 5i. Dijimos que el 1 corresponde a la parte real y el 5 a la parte imaginaria. Entonces, como en el conjugado solo se cambia el signo de la parte imaginaria, tenemos que cambiarle el signo al 5. Por lo tanto, lo otro se conserva igual, pero el 5 va a pasar a ser negativo. En el segundo ejemplo, tenemos que nuestra parte imaginaria es menos 2, por lo tanto, al cambiarlo en el conjugado sería positivo. En el tercer ejemplo, el 2 es positivo, o sea, la parte imaginaria es positiva. En el conjugado tenemos que cambiarla a negativa. En el siguiente ejemplo, tenemos menos 3, nuestra parte imaginaria. Por lo tanto, tenemos que cambiarla a 3 positivo para poder tener el conjugado. Y por último, 6i. En este ejemplo no hay parte real, pero no nos interesa porque en el conjugado nosotros queremos cambiar la parte imaginaria. Así que cambiaría el signo del 6, pasaría a menos 6. Entonces, resumiendo, el conjugado nos va a cambiar solamente el signo de la parte imaginaria. En cambio, el opuesto de un complejo, tenemos que cambiar ambos signos, es decir, el signo de la parte real y el signo de la parte imaginaria, tal como se muestra acá. Si nosotros tenemos un complejo A más BI, nuestro opuesto va a ser menos A menos BI, porque se cambian ambos signos, el de la parte real y el de la parte imaginaria. Y acá les puse los mismos ejemplos anteriores, pero hay que obtener el opuesto. Como el primer término de la parte real es positivo, y el segundo término es positivo, ambos tienen que cambiar a negativo. En el segundo ejemplo, el primero es positivo, por lo tanto en el opuesto va a ser negativo, y el segundo es negativo, por lo tanto en el opuesto va a pasar a positivo. En el tercer ejemplo tenemos la parte real menos 4, por lo tanto en el opuesto sería la parte real 4, sin el negativo, y la parte imaginaria, como es más 2, en el opuesto va a ser menos 2. Y así sucesivamente tenemos que cambiar ambos signos. Y en el último ejemplo, que es z igual a 6i, aunque no tengamos parte real, tenemos que cambiar el signo de la parte imaginaria porque sería el opuesto, ¿ya? Y ahora, chiquillos, vamos a practicar todo lo que hemos aprendido en esta clase. Y esta actividad ustedes van a tener que realizarla sí o sí, porque tiene 5 puntos. De esos 5 puntos, vamos a ver cómo los vamos a utilizar cuando vamos a clase, ¿ya? A clases presenciales. Entonces, 5 puntos para las personas que envíen su actividad al correo electrónico que ahí aparece. Es una tabla que viene en la siguiente diapositiva. Y ustedes van a tener un plazo de envío a ese correo electrónico hasta el viernes 15 de mayo. El que no lo envíe no va a obtener sus puntos y el que lo envíe fuera del plazo va a tener menos puntos.
Así que, chiquillos, plazo de envío hasta el viernes 15 de mayo la actividad. Al correo electrónico que ahí está, pausen el video, anótenlo. Y pueden enviar la actividad en un Word. O también pueden sacarle fotos, hacerla en su cuaderno, en una hojita, sacarle fotos y me la adjuntan al correo. Pero sí o sí en el correo deben enviar en la descripción el nombre del estudiante, ¿ya? Porque si no, yo no voy a saber de quién es la actividad y no les voy a poner sus puntos. Así que 5 puntos en juego para la actividad que viene ahora. Plazo máximo hasta el próximo viernes. Espero que lo puedan hacer. Ahí está la actividad. Tienen que primero los ejemplos, ¿cierto? Yo les puse ahí todos los complejos que les aparecen. Son 6. Y ustedes en la parte donde dice re, tienen que anotar la parte real. Donde dice im, anotar la parte imaginaria. Donde está forma canónica, anotarlos en forma canónica. Forma de par ordenado, anotarlos como par ordenado. El conjugado, recuerden que en el conjugado solo deben cambiar el signo de la parte imaginaria, por lo tanto deben anotar el ejemplo, o sea, anotar el ejercicio, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Y en el opuesto, anotar el ejercicio, pero cambiándole ambos signos. Así que mucho éxito y espero que les resulte todo, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.